Miren, allá está el otro como me están mirando. Como con sigilo. Hola, amiguito. Me da miedo como me ve porque he visto muchas películas de terror. Y siempre son las cabras que están poseídas. Tranquilo. Tranquilo. Ahora me está persiguiendo. Sé que no debería quejarme tanto del calor, pero es demasiado significativo. Ya siento un dolor de cabeza horrible y al mismo tiempo siento que yo debería devolverme al carro porque me siento mareado y siento que en cualquier momento me voy a desmayar, pero estoy tan cerca que no quisiera perderme la oportunidad de seguir grabándole. Muchachones, hoy nos vamos al desierto y no precisamente al desierto del Sahara. La aventura de hoy va a estar llena de mucha tierra, mucho polvo, mucho calor y sobre todas las cosas va a estar súper interesante. Exactamente, vamos a las dunas de Baní, que básicamente es el desierto más grande que hay acá en República Dominicana y también es conocido como un mini desierto a nivel internacional. Ya llevamos casi media hora de carretera y pueden ver acá que faltan 44 kilómetros para poder llegar a la provincia de Baní y ahí automáticamente llegar al área de las dunas de Baní. En la aventura de hoy nos acompaña Leo, mire, nuestro chofer del día de hoy, que nos está acompañando a una aventura sumamente interesante en un lugar muy reconocido pero poco visitado por los mismos dominicanos acá en Santo Domingo, bueno, en República Dominicana como tal. Hace más de 2 años yo fui a las dunas de Baní y les grabé ahí uno de mis primeros videos para mi canal y en realidad no estaba bien hecho en el sentido de que lo grabé con mi primer teléfono, no sabía editar, no sabía hacer miniatura, así que me veo en la obligación de volver y crearles un video sumamente bien hecho y bien editado para que las personas nuevas que me están viendo por primera vez vean ese lugar tan maravilloso, tan mágico y lo más probable también es que nos vamos a achicharrar porque el calor es insoportable. Una de las indicaciones principales que le dan a las personas que viajan por primera vez a las dunas de Baní es que se vayan bien alimentados debido a que toca caminar un largo tramo y aparte de eso el calor, como ya les he mencionado varias veces, es sumamente fuerte y eso hace que las personas se desmayen, se debiliten porque vamos a un desierto. Así que vamos a ir comiendo para retomar fuerza y estar bien recargadito para esta misma aventura. Realmente es bonito y súper interesante ver cómo estas zonas de República Dominicana trabajan de la mano con lo que es la energía renovable y eso es un plus para esta zona que a su favor de la manera turística hace que se vea mucho más llamativa. Muchachones, ya como tal estamos en la entrada de las dunas de Baní. Exactamente estamos ubicados en la provincia de Pravia, acá en República Dominicana. Indudablemente apenas llegamos, no tenemos ni 3 minutos acá y el calor ya se siente potente, el calor se siente fenomenal. Así que bienvenidos a una nueva Dima Aventura.
Apenas llegamos, lo primero que hicimos fue pagar las entradas, que tienen un precio de 200 pesos dominicanos, que al cambio vienen siendo 3 dólares y medio o 4 dólares dependiendo en cuanto esté la conversión. Es el precio para los adultos y los menores de edad no pagan entrada. Me da curiosidad porque apenas llegamos también los primeros que nos recibieron en la entrada fueron unos chivos que más que tenernos miedo estaban súper curiosos. Quizás están acostumbrados a la visita continua de todo tipo de personas. Miren lo curioso que se ven ellos también. La duna de Baní también es reconocido como un monumento natural y también se le conoce como las dunas de la caldera. Detrás de mí podemos ver un mapa que indica exactamente cuál es la vegetación o cuál es la fauna que podemos encontrar acá. Quizás por el movimiento de personas posiblemente no vamos a ver todos los animales que viven acá, pero a lo mejor vamos a encontrarnos ciertas iguanas, ya vimos los chivos y también vamos a ver qué animales nos sorprenden en la aventura de hoy. Aparte de vendernos las entradas, apenas uno llega, las personas que están recibiéndote te ofrecen por 200 pesos, que vienen siendo, como les dije, casi 4 dólares. Estas tablas donde tú las vas a usar para poder deslizarte como se ven aquellas personas allá. Pero nuestra misión no es lanzarnos desde esa montañita pequeña. Vamos a caminar hasta el fondo, donde están las montañas más grandes, y de ahí es que vamos a comenzarnos a deslizarnos mientras conocemos un poquito más de la cultura y la historia de este lugar. Miren cómo las personas que están acá visitando el lugar se esconden debajo de ese árbol porque no aguantan el sol. Yo me había prometido que no me iba a quejar del sol y del calor, pero honestamente está súper fuerte. Veo a la gente que está saliendo y se está quejando diciendo: ¡wow! ¡Qué horrible está el sol! Esto no es para mí, esto es para locos. Pero siempre he dicho que esto es parte de la aventura, muchachones. Llevar sol y disfrutar cada instante de la vida que la vida te permita. Pueden darse cuenta que estas dunas están rodeadas de muchísima vegetación. Hay muchos árboles, pero de clima árido, de clima seco. Y aún quedan muchos por caminar. Y ya yo he tomado como 3 litros de agua porque el sol está súper potente. Pueden darse cuenta que este es el camino. Uno va caminando por allá, va pasando ciertos matorrales, ciertas montañas de arena, hasta llegar hasta allá al fondo. O nos podemos ir por aquí y rodear toda la montaña para llegar al final. No sé, honestamente yo no conozco por qué las cabras o chivos, como lo quieren llamar, hacen esos huecos. No sé si tengan crías ahí, no lo sé, lo dudo, pero no entiendo. Voy a intentar acercarme a ver qué es lo que hay en ese hueco del chivo. Me da poquito miedo que me persiga, pero no, ya se fue. ¡Ey! No sé si hay alguien experto en el tema que conozca de animales y me explique en los comentarios el por qué abre ese hueco y se estaba enterrando de cabeza. Miren, allá llegó otro. Miren, allá está el otro como me están mirando, como con sigilo. Hola, amiguito. Me da miedo como me ve porque he visto muchas películas de terror y siempre son las cabras que están poseídas. ¿Está bien, amiguito? ¿Está bien? No, fuera. ¡Ey! No. Tranquilo. Tranquilo. Ahora me está persiguiendo. Sé que no debería quejarme tanto del calor, pero es demasiado significativo. Ya siento un dolor de cabeza horrible y al mismo tiempo siento que yo debería devolverme al carro porque me siento mareado y siento que en cualquier momento me voy a desmayar, pero estoy tan cerca que no quisiera perderme la oportunidad de seguir grabando.
Honestamente pensé que me iba a encontrar más animales, pero no. Solo vimos los chivos de la entrada, el chivo que estaba abriendo el hueco, el chivo negro que me quería perseguir. Pero no hemos visto ni siquiera un ave o un patito, una lagartija, una iguana, nada, de nada, ni siquiera ellos mismos soportan un desierto tan árido como este. Detrás de todas esas montañas, porque no es allá, nos toca girar, dar la vuelta por allá a aquel lado y posiblemente, quizás, a lo mejor, no estoy seguro, quizás sí, vamos a encontrar una playa donde la gente no se baña, pero nos va a servir para refrescarnos un poco porque el calor nos está matando. Recuerden que estamos en la punta de una península, Cambani, República Dominicana, y a pesar de que no tenemos ya ni siquiera media hora caminando desde que entramos al parque natural, me preocupa que no hay más personas, solo estamos Leudy y yo. Quizá nos encontremos personas más adelante para ver si le damos uso a esta tablita. Un dato muy interesante es que las dunas de Baní tiene aproximadamente 15 kilómetros de largo, 3 kilómetros de ancho. Es un lugar súper reconocido acá en República Dominicana. Yo ni siquiera sé si ustedes en realidad me están viendo porque el sol está demasiado potente, pero es una experiencia que quería compartir con todos ustedes. Llegué a pensar que quizás este video iba a ser más largo, pero viendo la situación del calor, el golpe de calor, mi dolor de cabeza, ya llevamos casi 45 minutos caminando. Los teléfonos se han apagado de lo calientes que se ponen. La cámara tiene batería, pero no me funciona porque dice que la temperatura está muy alerta, muy caliente, y la cámara por resistencia propia se apaga para que no se dañe. Y estoy grabando ya con este teléfono y siento que falta muchísimo, siento que falta demasiado por grabar. Detrás de aquellas montañas hay un mar, lo quiero ver, si es posible me voy a lanzar. Entonces voy a subir por allá para escalar todo esto y con la tabla comenzar a deslizarme por acá. Estoy usando la tabla como ancla porque los pies se resbalan y se devuelven, así que falta poco para que terminemos de subir. ¡Ah! ¡Ay! ¡Miren cómo se ve el océano! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Miren cómo se ve el mar! Saben que hace rato estaba buscando a mi amigo Leudy porque no lo encontraba. Miren dónde está. Parece un animal en peligro de extinción, hibernando en su cueva. ¿Qué pasó? ¿Te dormiste? ¿Estás cansado? ¿Te duele el alma? ¿Te quieres ir? Aún falta. No sé si se dan cuenta, pero allá hay una iguana grandísima. Por lo menos es otro animal que vamos a ver hoy. Ya estamos en la cima. Básicamente lo que falta es lanzarnos y darle uso a esta tabla. Honestamente ha sido una travesía difícil, cansona. Acá arriba ni siquiera hay brisas para sentir un poquito de fresco, a pesar de que allá en el fondo está el mar. Gracias por haberme acompañado en esta aventura, pero obviamente no me voy a ir hasta que me vean lanzándome desde allá. Pero mientras tanto les digo, si son nuevos en este canal, no olviden suscribirse, activar las notificaciones, ver todos los videos que les subo con todo el amor del mundo. Y lo que quede de este video, vamos a disfrutar bastante por
Si soy honesto con ustedes, ya yo no aguanto el calor y siento que en cualquier momento me voy a desmayar del calor. Vamos a ver cómo se lanza el pana a la UDI. Vamos a ver si es tan valiente. Espérate, espérate. 1, 2 y 3. Y se marchó. Esa primera lanzada de la UDI fue un fracaso total. Así que le estoy diciendo que se lance desde ya, que es un poco más recto. Así llega de una vez a la parte de abajo. Señores, no lo repito más, nos estamos muriendo de calor. Ahora voy a subir y va a ser el turno de lanzarme. Así que muchachones, esto fue todo por hoy. No olviden suscribirse, espero que les haya gustado esta nueva Dima Aventura conociendo las dunas de Baní acá en República Dominicana. Así que, bye bye, hasta la próxima Dima Aventura. Thank you.